Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de septiembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la Contrarréplica, la dominical, la dedicada a grandes temas de nuestro tiempo. Podríamos ponerle ese subtítulo. Ya sabéis que el lema del programa es La Contracrónica es el programa que empieza donde los demás acaban. Bueno, pues la Contrarréplica podría ser el programa dedicado a los grandes temas de nuestro tiempo. Hoy tenemos varios, el primero de ellos muy interesante. Para participar en la Contracrónica en la Contrarréplica no tenéis más que enviar los mensajes, porque este programa lo hacen los contraescuchas, lo digo por si hay alguien que se está estrenando hoy. Bien, la de los domingos la dejamos solo para estos grandes temas. El resto de la semana ya trato de llevar los temas del día, no siempre me caben, pero bueno, meto sus 3 o 4 notas de voz iba a decir llamadas, no son propiamente llamadas, notas de voz de los contraescuchas que me han ido enviando a lo largo de la semana y voy dejando, por eso algunas son un tanto antiguas, voy dejando la de estos temas de fondo para los domingos. Bien, si queréis participar, cosa a la que os invito, porque este programa no sería el mismo, de hecho sería un programa muy diferente y necesariamente peor sin la participación diaria de todos los que están al otro lado. Pues si queréis participar no tenéis más que enviar vuestras notas de voz a un número de WhatsApp, el 690-827909. La nota de voz tiene que durar 1, 2, 3 minutos más o menos y tiene que escucharse bien, eso es importante, es decir, no me lo hagáis en la calle porque siempre pasan vehículos por detrás, hay uno que toca el claxon, etcétera. En fin, que es mejor hacerlo cuando alrededor no hay mucho ruido. Luego otra cosa que os quería comentar también en la contrarréplica de hoy, que os recordaré a lo largo de esta semana, a raíz de una petición vuestra, os lo comenté en la Contracrónica del jueves, si habría o no habría un canal de Telegram. Bueno, pues decidí abrirlo, lo abría al día siguiente, el viernes, y ayer ya lo puse en marcha y la verdad es que está funcionando bastante bien. En estos momentos pues tiene ya, lo voy a mirar, pero esta mañana tenía pues más de 1000 participantes y ahora tiene pues 2000, así que es un canal, lo expliqué, subí un vídeo a mi canal de YouTube, pero por si no lo habéis visto, es simplemente un canal de Telegram como cualquier otro, lo que se llama La Contra, eso sí, ahí puedo ir poniendo pues desde vídeos, subí uno ayer desde lo alto del edificio España hasta un vídeo de bienvenida, ¿no? Hasta enlaces, comentarios, chistes incluso también para todos los que queráis. No tenéis más que entrar o buscar en la descripción del programa, he puesto el enlace para el grupo de Telegram, pero también podéis buscar en la aplicación La Contra y os aparecerá esta. El buscador de Telegram es bastante bueno, o si no, mirad en mi página web, ahí he puesto el código QR por si queréis acceder directamente con el teléfono. En el caso de que no tengáis Telegram y os interesa en seguir este canal, pues ya sabéis, instalaros la aplicación porque es gratuita y porque además, como comentaba ayer en este vídeo que hice, que preparé para YouTube, pues funciona bastante bien. Bien, pues dicho esto, no olvidéis, si os interesa el canal de Telegram, mirad abajo en la descripción del audio del vídeo y encontraréis el enlace directo. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Alberto, que plantea una cuestión muy interesante sobre el libre mercado y competencia. Hola Fernando, ¿qué tal? Primero de todo quería dirigirme a ti para agradecerte y darte la enhorabuena por el programa, por la contra, por todo lo que haces. Yo creo que al final es uno de los programas con más rigor y más criterio en la escena online española, por así decirlo. Y quería plantearte una duda, bueno, a ti y a todos los contraescuchas, que me surgió a raíz de un podcast que no salió hace más de un mes. No recuerdo exactamente cuál era, una contrarréplica también, en la que se hablaba de la libertad de mercado y tal. Bueno, me llamo Alberto, soy un estudiante de Economía en la Universidad de Alcalá y yo creo que como todo economista razonable, futuro economista razonable, tengo la visión de que el libre mercado es el que asigna mejor los recursos, el que genera menos ineficiencias y al final el que es mejor para toda la sociedad. Desde que empecé a tener un poco de criterio y de rigor político, por así decirlo, siempre me he orientado hacia las ideas liberales. Pero sí que es verdad que estudiando y
y con diversas asignaturas que he tenido durante la carrera, me he dado cuenta de que la no intervención del Estado eh, puede ser perjudicial en ciertos casos. Estos casos son, por ejemplo, los monopolios, el poder de mercado, que al final, bueno, y los monopsios también, pues al final, tanto si es el oferente como el demandante el que tiene el poder de mercado, se generan ineficiencias y pues al final hay un coste social. También es el caso de las externalidades y este tipo de cosas. Entonces, bueno, sé que las externalidades, al fin y al cabo, pueden depender de contratos personales y de mutuo acuerdo, pero muchas veces, siendo realista, no es posible. Por lo mismo que te decía, por el poder de mercado, por tal. O sea, por ejemplo, si pretendemos que en España haya un sistema de libre mercado real, partimos de la base de que la energía, sobre todo el petróleo, el gas y todo esto, viene controlado por un cártel y por distintas instituciones que tienen más poder de mercado que los consumidores o los que demandan este petróleo, que al final es básico para la producción. Entonces, partiendo de esta base, no podemos tener un sistema puro de libre mercado, de competencia perfecta, que al final es lo que asigna mejor los recursos. Entonces, quería saber, desde tu óptica y desde la óptica de los contraescuchas, cuál es la mejor manera de solucionar este tipo de cosas. Bueno, muchas gracias y un saludo. Pues mira, Alberto, esta cuestión que te planteas, y está bien que te las plantees ahora que eres un estudiante y más de economía, la resolvió bastante bien Ludwig von Mises, que no sé si le conoces, un economista austriaco de la primera mitad del siglo XX, en un libro suyo, su obra maestra, que es La acción humana. Así que he ido a por mi ejemplar, que tengo pues desde hace ya un montón de tiempo, casi 30 años en casa, y que me parece un inmejorable manual de economía. No sé si le conoces, pero te invito a que lo compres. Es un manual gordito, eso sí, es un manual en toda regla, pero vamos, de esos que cualquier economista yo creo que debería tener. Bien, pues aquí Mises da una respuesta muy buena a esto que te estás planteando. No olvides de cualquier modo, antes de nada, que en un sistema de libre mercado la competencia y la cooperación aparecen juntas. Es decir, los agentes económicos competimos entre nosotros, pero también cooperamos. Es decir, esto sucede continuamente. Hay que entenderlo, esto hay que entenderlo bien antes de nada. Un sistema de libre mercado no es, como dicen sus adversarios, una selva inmisericordia en la que todos luchan contra todos por sobrevivir y por imponerse a los demás. Bien, Mises nos lo cuenta del siguiente modo. Esto es lo que dice Mises. En la naturaleza prevalecen conflictos de intereses irreconciliables. Los medios de subsistencia son escasos, solo las plantas y los animales más aptos sobreviven. El antagonismo entre un animal que muere de hambre y otro que le arrebata el alimento es implacable. La cooperación social bajo la división del trabajo elimina tales antagonismos, sustituye la hostilidad por la asociación y la mutualidad. Los miembros de la sociedad están unidos en una empresa común. El término competencia, aplicado a las condiciones de la vida animal, significa rivalidad entre animales que se manifiesta en su búsqueda de alimento. Podemos llamar a este fenómeno competencia biológica. La competencia biológica no debe confundirse con la competencia social, es decir, el esfuerzo de los individuos por alcanzar la posición más favorable en el sistema de cooperación social. Como siempre, habrá posiciones que los hombres valoren más que otras, la gente se esforzará por esas posiciones y tratará de superar a los rivales. La competencia social está presente, por consiguiente, en todos los modos de organización social concebibles. Aquí Mises aborda el tema de la competencia entre los animales, esta competencia que él denomina biológica. Bien, los animales cooperan también, ¿eh? Cualquier zoólogo, cualquier persona que conozca bien el medio ambiente y que haya estudiado los animales entrará en una selva y verá que aquello hay mucha competencia, evidentemente, pero también hay mucha cooperación. Hay especies animales que entran en simbiosis, ¿no? Se benefician mutuamente. Es muy común, habréis visto esas fotografías que se vea un rinoceronte, un hipopótamo y encima un pajarito, ¿no? Que le está quitando parásitos. Bien, el rinoceronte o el otro no ataca al pajarito, deja que sabe que le viene bastante bien. Pero bueno, esto es una cosa que aquí no observa Mises, porque seguramente no había estado en la selva en su vida. Ten en cuenta que este libro también está escrito pues en los años 40 del siglo pasado. Pero bueno, que en la naturaleza también hay cooperación, no solo competencia.
Bien, continúa. Los economistas clásicos favorecían la abolición de todas las barreras comerciales que impedían a la gente competir en el mercado. Tales leyes restrictivas tienen como resultado el desplazamiento de la producción de los lugares en los que las condiciones naturales de producción son más favorables a los lugares en los que son menos favorables. Protegen al hombre menos eficiente contra su rival más eficiente. Tienden a perpetuar los métodos tecnológicos de producción atrasado. En resumen, reducen la producción y por lo tanto bajan el nivel de vida. Para que todos los pueblos sean más prósperos, los economistas sostuvieron, estos clásicos, que la competencia debe ser libre para todos. En este sentido, utilizaron el término libre competencia. No había nada de metafísico en el empleo del término libre. Abogaban por la anulación de los privilegios que impedían a la gente el acceso abierto a ciertos oficios y mercados. En lo que respecta a las condiciones naturales, la competencia solo puede ser libre en lo que toca a los factores de producción, que no son escasos y por lo tanto no son objeto de la acción humana. En el campo catalizador, la competencia está siempre restringida por la inexorable escasez de los bienes y servicios económicos. Incluso en ausencia de barreras institucionales erigidas para restringir el número de los que compiten, el estado de cosas nunca es tal que permita a todos competir en todos los sectores del mercado. En cada sector solo pueden competir grupos comparativamente pequeños. Lo vemos en cualquier sector, los teléfonos móviles, el petróleo, los automóviles, etc. La competencia catastrófica, así es como la denomina Mises, uno de los rasgos característicos de la economía de mercado, es un fenómeno social. No es un derecho garantizado por el Estado y las leyes que permita a cada individuo elegir a placer el lugar en la estructura de la división del trabajo que más le guste. Asignar a cada uno su propio lugar en la sociedad es tarea de los consumidores y de nadie más. Es decir, uno puede querer ser estrella de cine, pero si no vale, no vale. No va a poder ser estrella de cine a no ser que venga, pues eso como en la Alemania nazi, ¿no? Que llegaba Goebbels, se acostaba con una actriz y la colocaba de estrella en la siguiente producción, en circunstancias normales. Asignar a cada uno, y esto es importante, su propio lugar en la sociedad es tarea de los consumidores, de las personas que consumimos todos los días. Su compra y abstención de comprar es instrumental para determinar la posición social de cada individuo. Su supremacía no se ve afectada por ningún privilegio concedido a los individuos como productores. El ingreso en una rama de la industria determinada es virtualmente libre para los recién llegados solo en la medida en que los consumidores aprueben la expansión de esta rama o en la medida en que los recién llegados logren suplantar a los que ya están ocupados en ella, satisfaciendo mejor o más barato las demandas de los consumidores. Ahí tenemos el caso, volviendo con lo de los teléfonos móviles. No sé si lo recordaréis, pero BlackBerry lo era todo hace 15 años y hoy es nada, ni siquiera fabrica teléfonos móviles. Hicieron muchísimos avances, pero simplemente la gente dejó de comprarlos y el resultado es que hace unos años esta empresa canadiense, RIM se llamaba, pues dejó de fabricarlos. Yo era un gran fan de BlackBerry, tuve varias y me gustaban muchísimo. Si hubieran mantenido el pulso competitivo, yo no tendría un iPhone, tendría una BlackBerry porque aquellos teléfonos me encantaban. Bien, continúa Mises. La inversión adicional es razonable solo en la medida en que satisface las necesidades más urgentes de los consumidores aún no satisfechas. Si las plantas existentes son suficientes, sería un desperdicio invertir más capital en la misma industria. La estructura de los precios del mercado empuja a los nuevos inversores a otras ramas. Si ves rentabilidad en un sitio, en algo en concreto, te diriges hacia allá. Si ves que la rentabilidad es muy baja, directamente no inviertes en eso. Eso lo hacemos cualquiera. Es necesario subrayar este punto porque el hecho de no comprenderlo está en la base de muchas quejas populares sobre la imposibilidad de la competencia. Hace unos 50 años, y este es un ejemplo que pone Mises, la gente solía decir: no se puede competir con las empresas ferroviarias. Es imposible desafiar su posición poniendo en marcha líneas competidoras. En el campo del transporte terrestre ya no hay competencia. Y esto es cierto, esto se decía a principios del siglo XX. La verdad es que en ese momento las líneas ya en funcionamiento eran suficientes. Se podían poner una línea al lado, pero tampoco servía de mucho. En cuanto a la inversión de capital adicional, las perspectivas eran más favorables para mejorar el servicio de líneas ya en funcionamiento y en otras ramas del negocio que la construcción de nuevas líneas ferroviarias. Sin embargo, esto no interfirió con el progreso tecnológico en la técnica del transporte. La grandeza y el poder económico de las empresas ferroviarias no pudo impedir la aparición del automóvil o del avión. Si Mises estuviese vivo hoy en día, pues le sorprendería realmente cómo la gente va mucho más, por lo menos en viajes internacionales, en avión que en tren y en avión que en barco.
En el año 49, cuando este libro se publicó, el Atlántico se cruzaba en paquebotes, en grandes transatlánticos. Hoy nadie cruza el Atlántico en un barco, a no ser que esté haciendo un crucero. Bien, hoy en día la gente afirma lo mismo con respecto a varias ramas de los grandes negocios. No puedes desafiar su posición, son demasiado grandes y poderosos. Pero la competencia no significa que nadie pueda prosperar simplemente imitando lo que hacen otras personas. Significa la oportunidad de servir a los consumidores de una manera mejor o más barata, sin verse limitado por los privilegios concedidos a aquellos cuyos intereses se ven perjudicados por la innovación. Lo que más necesita un recién llegado que quiere desafiar los intereses creados de las antiguas empresas establecidas es cerebro e ideas. Esto lo hemos visto en la historia de Internet. En fin, recuerdo hace 20 años que se hablaba de la guerra de los navegadores, que andaba la Comisión Europea diciendo que iba a poner pegas a los de Microsoft y le pusieron infinidad de pegas aquí en Estados Unidos, ¿no? Y hoy pues alguien utiliza el Internet Explorer. No porque creo que ya ni siquiera existe, que lo dejó de desarrollar Microsoft, porque en fin aparecieron otros navegadores, ¿no? Que satisficieron mucho mejor esto de navegar por Internet. Bien, si su proyecto es apto para satisfacer las necesidades más urgentes de los consumidores o para suministrarlas a un precio más barato que el de sus antiguos proveedores, tendrá éxito a pesar de la grandeza y el poder de las antiguas empresas. Creo que el caso de la industria de Internet es clarísimo, pero no solo de la industria de Internet. El término competencia se emplea principalmente como la antítesis del monopolio. En este modo de hablar, el término monopolio se aplica en diferentes significados que deben de ser claramente separados. La primera connotación de monopolio, muy frecuentemente implícita en el uso popular del término, significa un estado de cosas en el que el monopolista, ya sea un individuo o un grupo de individuos, controla exclusivamente una de las condiciones vitales de la supervivencia humana. Tal monopolista tiene el poder de matar de hambre a todos aquellos que no obedecen sus órdenes. Él dicta y los demás no tienen otra alternativa que rendirse o morir. Con respecto a tal monopolio, no hay mercado ni ningún otro tipo de competencia catastrófica. Es un sistema de puro racionamiento. Yo tengo la comida y la reparto a mi antojo. Y ya está. Ahí no hay ningún libre mercado posible, ¿no? Simple, es un solo proveedor. Nada más. Imaginemos, qué sé yo, en una guerra, ¿no? Pues un almacén en donde hay uno que va repartiendo bocadillos o lo que sea. No hay mercado en ese punto. El monopolista es el amo y el resto son esclavos que dependen totalmente de su buena voluntad. No es necesario insistir, y esto lo dice Mises, en este tipo de monopolio. No tiene ninguna referencia a la economía de mercado. Basta con citar un ejemplo. Un Estado socialista que abarcara todo el mundo ejercería un monopolio tan absoluto y total, tendría el poder de aplastar a sus oponentes matándolos de hambre. Esa es la primera. La segunda connotación de monopolio difiere de la primera en que describe un estado de cosas compatible con las condiciones de una economía de mercado. Un monopolista en este sentido es un individuo o grupo de individuos que se combinan plenamente para la acción conjunta, que tiene el control exclusivo del suministro de una determinada mercancía. Si definimos el término monopolio de esta manera, el dominio del monopolio parece muy vasto. Los productos de las industrias de transformación son más o menos diferentes unos de otros. Cada fábrica produce productos diferentes a los de las otras fábricas. Cada hotel tiene el monopolio de la venta de sus servicios en el lugar de sus instalaciones. Los servicios profesionales prestados por un médico o un abogado nunca son perfectamente iguales a los prestados por cualquier otro médico o cualquier otro abogado, excepto en el caso de ciertas materias primas, alimentos y otros productos de primera necesidad. El monopolio está en todas partes del mercado. Pequeños monopolios, ¿no? Esto lo vemos continuamente. Volviendo al ejemplo de los teléfonos móviles, que nos cae muy cerca. Bien, si queremos tener ciertas aplicaciones, tenemos que pasar por las orcas caudinas, qué sé yo, del sistema operativo de Apple o el sistema operativo de Google, que es Android. En los smartphones se podría hablar de un duopolio, ¿no? Y eso no significa que no haya avanzado la tecnología de los smartphones, que cada vez sean mejores, que nos presten más servicios, ¿no? Y además puede entrar un tercero, ¿eh? No lo olvidemos, hablaba antes de BlackBerry. BlackBerry en el año 2005 era la plataforma móvil más avanzada que había para mensajería, para enviar correos y demás. 2 años más tarde, unos tipos que hacían ordenadores personales y reproductores de música en MP3, que era Apple, pues se metió en el negocio y lo reinventó por completo desde fuera. Al año siguiente, creo, 2008, 2009, apareció el sistema operativo Android, que este era abierto y empezaron a instalarlo algunas empresas, ¿no? Pero unos años más tarde, BlackBerry estaba, no con poco, muerta directamente. Ahí tenemos un caso de gente que entra desde fuera. Podemos ir al caso de los navegadores, ¿no? O al caso de los buscadores, que es uno de los grandes negocios de Internet. Ahí entraron 2 jovenzuelos que tenían 20 y tantos años y crearon un navegador con cerebro de ideas, que es el de Google,
que arruinó todos los navegadores de la época. El Lycos, bueno, los que sois más jóvenes no os acordaréis, pues que había otros navegadores, el Altavista, etcétera, el de Yahoo, y bien, desaparecieron por completo. Google evidentemente tiene que seguir compitiendo. No le queda más remedio porque no hay un privilegio estatal que diga solo se puede utilizar Google, nada más. Si quiere que sigamos utilizándolo, tiene que ir mejorando porque la competencia le puede aparecer por cualquier lado. Tiene que mantener el pulso competitivo. En fin, Alberto, espero que te haya sido útil esta explicación que da Mises. En el caso del petróleo, que te fijas ahí, a ver, hay competencia catastrófica, claramente, porque el cártel del que hablas, que trata de mantener los precios al alza, ese cártel es la OPEP, no funciona desde hace muchos años. El precio del petróleo fluctúa en función de la oferta, de la demanda y de todo lo que afecte a ambas. Es decir, si empezamos a comprar automóviles eléctricos, por lo que sea, pues la demanda se resentirá y es lógico que el precio baje. Es más, el precio del petróleo a largo plazo bajará, porque se está electrificando de manera sostenida ya el parque móvil en todo el mundo. Evidentemente va a ir lento, pero llegará un momento en el que no se demande tanto. Ya de hecho, las economías del primer mundo demandan mucho menos petróleo del que demandaban hace 20 años, porque muchos procesos que eran muy intensivos en petróleo, que lleva la generación eléctrica, por ejemplo, pues hoy ya no lo son. Hoy se genera electricidad en España, sin ir más lejos, aproximadamente de promedio. Un tercio de la electricidad anual, 13 o 40%, es de origen renovable. Ya no es necesario ni comprar gas, ni comprar fuel, ni nada por el estilo. Si nos vamos al mix del año 1980, vemos que la dependencia era absoluta. Hoy necesitas mucho menos petróleo que importar. Así que eso ya te está diciendo algo. Es más, los países productores, estos del cártel, son perfectamente conscientes de ellos. Eso en la parte de la demanda. En la parte de la oferta, pues lo mismo. Es decir, si se descubren nuevos yacimientos o yacimientos que no se podían explotar y recuperar ese petróleo, como los de, qué sé yo, las arenas bituminosas o el caso del gas, el gas no convencional, automáticamente el precio bajará porque habrá más petróleo disponible o más gas disponible en el mercado. Ojo, subirá si aumentamos el consumo y la oferta se restringe, ya sea porque los yacimientos se van acabando y no se reponen y no se ponen nuevos en explotación, ya sea porque hay problemas en el transporte, porque se cierra un oleoducto o porque el canal de Suez, acordaos el año pasado, ¿no?, que un buque portacontenedores se quedó cruzado el canal de Suez y tuvo el canal cerrado varios días. Pues lo mismo, automáticamente eso, no solo el petróleo, en todo. Al final lo que impera en el mercado de la energía es pura competencia catastrófica, en el mercado internacional por lo menos. Otra cosa ya es lo que pagues tú con la factura, que ahí sí que hay restricciones de generación, hay, en fin, un montón de impuestos en el recibo y demás, regulaciones por todos los lados. Luego, respecto a la competencia perfecta, que la comentas, dice, no, de lo que se trata es la competencia perfecta porque es la más eficiente. A ver, eso de la competencia perfecta no existe, porque nuestra sociedad es por definición imperfecta, las sociedades humanas, porque nosotros lo somos, nada más. Pretender un sistema de competencia perfecta es como pretender traer el cielo a la tierra, ¿no? Es imposible, no podemos. Los seres humanos somos falibles, nos equivocamos continuamente, tomamos malas decisiones, a veces de manera intencionada y otras veces porque no disponíamos de toda la información. Y ya está. Y por lo tanto no podemos tener ningún sistema que sea perfecto. Eso de la competencia perfecta es un constructo teórico apadrinado por un tipo llamado León Balras, que es inaplicable en el mundo real. Lo que sí se puede alcanzar es la competencia dinámica, que se consigue no imponiendo restricciones a la oferta y no concediendo privilegios a ciertos productores. El sistema de libre mercado, Alberto, se caracteriza por ser el más eficiente desde el punto de vista dinámico. Es decir, a lo largo del tiempo, porque permite que todos los agentes se vayan ajustando de forma natural. Vamos ahora con Justo, que nos hace una reflexión, también muy interesante, sobre la dictadura y la figura del dictador. Cuenta Indro Montanelli que en la Atenas clásica y demócrata, cuando había una crisis, como puede ser una guerra contra otras ciudades u otros pueblos extranjeros, se suspendía la democracia y se elegía un dictador, porque bien sabido que en la guerra, ante una batalla, por ejemplo, tiene que haber un mando único, que si bien éste puede consultar a sus generales, pues a la hora de dar instrucciones no se pueden entretener en hacer votaciones ni en pérdidas de tiempo que sería desastroso, ¿no?
y cuando ya se acababa la guerra, volvía todo más o menos a la normalidad, el dictador dejaba su puesto y volvía la democracia, ¿no? Y cuenta que uno de los últimos dictadores, cuando dejó su cargo, porque ya se había solucionado pues esta situación y volvía tranquilamente a su casa, pues hubo uno que lo iba increpando, ¿no?, por la calle, y le respondió diciéndole que más o menos que no fuera tonto, que vendrían tiempos en que los dictadores no se irían por voluntad propia y que habría que echarlos por la fuerza, ¿no? Bueno, este detalle histórico viene un poquito a relacionarlo con la crisis que muy seguramente se avecina, y no tanto de guerra, sino por cuestiones sociales y económicas, ¿no?, aquí en la España actual. Y bueno, se podría pensar que si en estos casos la gente también pueda necesitar una figura que unifique todas las decisiones y que ante estos conflictos pues no se perdiera el tiempo en deliberaciones y en votaciones y en peleas entre partidos. Un poco como se diría la dicta blanda, ¿no?, en vez de dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Y bueno, mirando el plantel de jefes de partidos que hay en la actualidad, no sé yo si incluso fuese conveniente, en el caso de que se decidiera esta opción, de llamar a algún dictador extranjero, al estilo de Amadeo de Saboya cuando se necesitaba un rey, ¿no? O al menos que fuese desde Bruselas quien nos dijera quién tenía que poner orden en todos los problemas que supuestamente van a acontecer, ¿no? En fin, es una reflexión que, aunque parezca política ficción, pues quizás lo tenemos más cerca y es más real de lo que pueda parecer. En fin, también se puede considerar pues un ejercicio digamos lúdico mientras se avecinan estos tiempos que nos pronostican. Nada más, a ver si tú tienes un comentario al respecto o no merece la pena ni planteárselo. Un saludo, Fernando. Bueno, justo, un dictador puede poner orden, como dices tú, o desorden. Es más probable, de hecho, que ponga lo segundo, que ponga desorden, porque los incentivos del dictador serán siempre retener el poder a cualquier coste, al coste que sea. Somos seres humanos, no todos nos conocemos, la naturaleza humana es la que es. Cierto es que hay mejores personas y peores personas, pero bueno, no somos seres de luz en ningún caso, ¿no? Hasta las mejores personas hacen cosas malas y hasta las peores personas hacen cosas buenas también, lo has oído muchas veces, ¿no? Decían, bueno, qué sé yo, Hitler, que era un auténtico monstruo, pues luego era en cambio muy cariñoso con sus perros, ¿no? Así que no podía ser tan mala persona. Bueno, los seres humanos somos complejos y hasta los peores tienen cosas buenas y los mejores pues tienen cosas malas, ¿no? Es decir, que al final es una cuestión de cómo nos vamos a comportar en buena medida de los incentivos que tengamos en una o en otra dirección. Mira, decía Lord Acton que el poder, lo habrás oído muchas veces, eso de que el poder corrompe, lo cual es estrictamente cierto, y que el poder absoluto corrompe absolutamente, lo cual es más cierto aún. No tienes más que
dar poder a alguien y ver cómo cambia todo. Hay un refrán que lo habrás escuchado alguna vez, ese de si quieres conocer a Paquito, dale un carguito, ¿no? Esta gente que de pronto pues se ven con un cargo, esto pasa mucho en las empresas y demás, ¿no? Se ven con un cargo, se ven ascendidos y pasan de ser personas agradables a ser auténticos tiranos. Bueno, pues tienen unos incentivos diferentes, ¿no? O muestra su verdadera cara. Bien, los antiguos romanos, ya que haces la referencia, contemplaban la posibilidad de una dictadura, en el caso de que la república enfrentase una amenaza de vida o muerte, de mera existencia para la república, es decir, una guerra o una insurrección interna, ¿no? La Roma republicana de los siglos IV o V antes de Cristo no era la Roma imperial del siglo II, de la época de Trajano, de Adriano, no era una ciudad pequeñita, a la ribera del Tíber, la que ocupaba en aquel entonces no llegaba ni a las 7 colinas, ¿no? Tendría, pues, qué sé yo, no más de 50.000 habitantes en el mejor de los casos. Es cuando la ciudad de Roma empezó a crecer en el siglo II antes de Cristo, cuando empiezan a expandir el imperio, y luego a finales ya del siglo I antes de Cristo, en tiempos de Julio César y Octavio Augusto, pues es cuando ya se pone cerca del 1.000.000 de habitantes, que luego los supera en los 2 siglos siguientes. Luego vuelve a caer otra vez la población y en el siglo V después de Cristo vuelve a estar en los 50.000 habitantes. Pero vamos, el cargo de dictador lo crearon en esa época, tras derrocar a la monarquía en el siglo VI antes de Cristo. Roma en ese momento no controlaba la península itálica. Roma era una ciudad-estado. Era la ciudad de Roma y sus alrededores y ya está. Y bueno, pues los romanos de entonces estaban siempre en guerra con los pueblos vecinos. Sí, pero con los vecinos que estaban a 30 o 40 kilómetros, no mucho más lejos. Así que en el caso de que la existencia, la pervivencia de la ciudad corriese peligro, pensaron que la mejor idea era elegir a un general, a uno de los romanos, al que considerasen más apto, y darle plenos poderes. Esos poderes no eran eternos, duraban lo mismo que la guerra o un máximo de 6 meses para evitar así que acumulase por los mismos poderes que habían tenido los reyes que acababan de derrocar. Bien, esa idea romántica del hombre providencial, el Cincinato, ¿no? Que fue uno de los dictadores que salva a una pequeña comunidad ante un brete de vida o muerte, pues no lo sé, podría valer quizá para una pequeña ciudad de la Italia del siglo VI antes de Cristo, ¿no? Una sociedad de la Edad del Hierro y tal, pero no sé, creo que es inaplicable en nuestras sociedades, que son muchísimo más complejas. A ver, está claro que en el caso de que la comunidad enfrente un riesgo muy grande de pura supervivencia, caso de una guerra, por ejemplo, una invasión o una epidemia, pues el poder evidentemente ha de crecer para tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero nunca, jamás, ni siquiera en el caso de una guerra, ni siquiera en el caso de una epidemia, debe escapar ese poder al control del Parlamento, de la justicia y de la opinión pública. Ya está. La dictadura nunca es buena. El poder ilimitado nunca es bueno. Necesita contrapoderes. Podemos pensar que si el tirano es benévolo, y es la figura del tirano benévolo, que lo habrás oído muchas veces, se da mucho entre la extrema izquierda y la extrema derecha, de claro, aquí con una persona que sea buena, y claro, la clave es dar con esa persona buena, un caudillo, ¿no? Pues con eso estaría resuelto, un padrecito como Stalin, porque todo lo que saldría de él sería bueno y no pasaría nada. Pero claro, las posibilidades de que ese tirano sea benévolo son muy escasas, entre otras cosas porque no hay una persona cuya bondad sea 100%, ni una persona cuya maldad, como os decía antes, sea 100%, ¿no? Vamos, que la dictadura nunca es una buena idea, por mucho que pueda parecer, qué sé yo, atractiva o romántica, de las cosas vienen mal dadas, pues necesitamos un dictador que ponga todo en orden. No va a poner todo en orden, va a ponerse él en orden en el poder y no se va a querer mover de ahí. Es más, lo más probable es que lo ponga todo en desorden. Hay siempre, y en toda circunstancia, que desconfiar de quienes ostentan el poder. Ya está, someterles a control continuo y poder revocarles ese poder en el caso de que abusen de él. Eso en una dictadura es simplemente imposible, nada más, porque es el dictador y no se va a querer, y tiene plenos poderes, ¿no? Y los va a utilizar para sus fines. El primero de ellos, lo más probable, sea quedarse en el poder, es decir, permanecer ahí. Así que sinceramente te lo digo, la idea de ser el tirano benévolo no me parece una buena idea, porque lo más probable es que no sea benévolo y además solo la idea de un tirano a mí ya me da, no sé cómo decírtelo, me produce alergia. No, es que es un tirano, pero tiene buenas intenciones. Bueno, o sea, buenas intenciones para unos, pero malas para otros, ¿no? Luego, respecto a lo de las amenazas y lo mal que pueden venir las cosas, a ver, sí, nuestro país o el mundo incluso enfrenta ahora una crisis económica por varias razones, ¿no? Pero de ahí a que eso sea una crisis de supervivencia, pues ya la verdad me parece muy aventurado, ¿no? No estamos sometidos a una invasión
ni tenemos al enemigo a las puertas, ¿no? Que nos va a pasar a cuchillo y violar a las mujeres y cosas así. No. En absoluto hay simplemente una crisis económica para lo que hacen falta tomar una serie de medidas. La primera de ellas, despojar de poder al poder. Eso es siempre lo mejor, porque los problemas económicos los resuelve mucho mejor Además, esto está más que demostrado, ¿no? Los resolvemos mucho mejor nosotros, operando en libertad. Eso, cualquier economía sale de una crisis si dejas que las cosas se arreglen solas. Esa es la verdad, que se ajuste el sistema, ajuste sus desequilibrios, que se cure, en una palabra. Ahí no hace falta ningún tipo de tirano. Bien, seguimos con José, que hace una precisión sobre el Partido Nacional Socialista Alemán, del que hablábamos hace un tiempo, el partido de Hitler, que yo decía que era un partido socialista, pero no solo porque lo llevabas en el nombre, que lo llevaba, bien claro, además, Nacional Socialista Alemán, sino porque además buena parte de su ideología era de tipo socialista. Bien, pues a José eso que decía yo no le parece bien y dice que no, que socialista exactamente no era. Hola Fernando, mira, soy historiador y hace unos meses dijiste que el partido Nacional Socialista era socialista porque lo decía el mismo partido, ¿no? Pero esto me parece que es un error grave. A ver, el Partido Nacional Socialista no tenía nada de socialista. Era un partido que abogaba por la intervención estatal, evidentemente hasta unos límites que hoy consideremos intolerables, pero no era la Unión Soviética ni era ningún tipo de régimen de economía planificada. Lo digo esto porque a veces nos creemos la propaganda de los partidos. Y el partido, lo mismo que el Partido Socialista Obrero Español no es obrero, tampoco podemos decir que el Partido Nacionalista fuera un partido socialista. Esto es una manera de confundir para conseguir atraer en su momento apoyo del mundo obrero, que era muy proclive a votar a Partido Socialista y Partido Comunista. Venga, un saludo. El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, que así es como se llamaba, bueno, le pusieron un nombre tan largo que, claro, le tuvieron que poner utilizaban, las siglas, NSDAP, NSDAP, es como lo llamaban, porque, claro, decir Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes era muy largo. Al final, ese es un nombre formal, pero bueno, todos abreviamos diciendo Partido Nazi, Nazi Partei, que decían en Alemania. Este partido nació en 1920 como continuación, como heredero natural del Partido Alemán de los Trabajadores, el DAP, que, bueno, pues era el Deutsche Arbeiterpartei, es decir, tal cual, Partido de los Trabajadores Alemanes. Este había sido fundado por un año antes, en 1919, justo al final de la guerra, por Anton Drexler, en la ciudad de Múnich. Drexler fue, de hecho, el primer presidente del partido nazi, hasta que Hitler asumió la presidencia ya en 1921, pero no con el título de presidente, sino con el título de Führer, es decir, conductor o guía. Führen en alemán significa conducir. En ambos casos, tanto el DAP como el NSDAP eran partidos socialistas, pero no marxistas. Se suele identificar, que es lo que has hecho tú en esta nota de voz, el socialismo con el marxismo. Y no, caray, el socialismo es mucho más amplio. El marxismo es un tipo de socialismo. Dentro del socialismo caben muchas doctrinas políticas, unidas todas por su rechazo mayor o menor al sistema capitalista de libre mercado y al liberalismo político. Algunas doctrinas socialistas aceptan el mercado, algunas, por ejemplo la socialdemocracia, acepta el mercado, acepta lo esencial del liberalismo político, pero siempre poniendo restricciones, ¿no? Los nacionalsocialistas alemanes pertenecían a esa variedad de socialismo, a la que aceptaba el mercado, no a la parte del liberalismo, esa la rechazaban, a la parte política, pero sí a la parte, de mercado, ¿no? Sí aceptaban el mercado, que siguiese existiendo, pero con muchas restricciones. Los nacionalsocialistas alemanes no eran, de hecho, clamaban por su anticapitalismo siempre que podían. Aceptaban el mercado y no planificaban la producción. Pero su programa era muy socialista. Mira, tengo delante, te lo voy a buscar, porque es que siempre hay que ir a los textos, hay que ir a las fuentes. Tengo delante el programa de 25 puntos que el partido nazi hizo público en 1920, cuando cambió el nombre, hizo su presentación pública. Bueno, lo presentó el propio Hitler en una cervecería muniquesa, la Hofbrauhaus, que el golpe lo daría en otra, el golpe del 23 lo daría en la Burgerbraukeller, que no está muy lejos, por cierto, al otro lado del río Isar. Lo único que donde estaba la Burgerbraukeller hoy hay una sala de conciertos, ¿no? No está ya más esa cervecería. Bien, pues en este programa, aparte de los delirios raciales del partido, se pueden leer cosas como, y esto te lo estoy leyendo, Punto séptimo. Exigimos que el Estado deba encargarse primero de proporcionar un sustento y modo de vida para los ciudadanos. Punto décimo.
La actividad del individuo no es contrarrestar los intereses de la universalidad, sino obtener su resultado en el marco del todo para el beneficio de los demás. Punto 11. Exigimos la abolición de las ganancias obtenidas sin trabajo y sin esfuerzo, y la abolición de la esclavitud del interés. Punto 13. Exigimos la nacionalización de todas las industrias asociadas a la guerra. Punto 14. Exigimos una división de beneficios de todas las industrias pesadas. Punto 15. Exigimos una expansión a gran escala del sistema de pensiones de adultos mayores. Punto 16. Exigimos la creación de una clase media sana y conservada, la nacionalización inmediata de los grandes almacenes y su arrendamiento a bajo costo de las pequeñas empresas y una mayor consideración de todas las pequeñas empresas mediante contratos con el Estado, condado o municipio. Punto 17. Exigimos una reforma agraria adecuada a nuestras necesidades, la promulgación de una ley para la expropiación gratuita de terrenos con fines de utilidad pública, la abolición de los impuestos sobre bienes inmuebles y la prevención de toda especulación en los terrenos. Caray, José, si esto no es socialista, pues no sé ya, ¿tú qué entiendes por socialismo? El partido nazi, de hecho, se inspiraba en el manifiesto fascista que Mussolini y los suyos habían publicado, pues no mucho antes, un año antes, en un periódico de Milán, El Popolo de Italia, que había sido fundado por el mismo Mussolini, que era periodista de profesión, publicado en 1919. Bien, me he ido por el manifiesto fascista también, ¿eh? Vamos a seguir aquí con los textos. En el manifiesto fascista, los fascistas exigen: 1. Un sueldo mínimo elevado, equitativo y justo para todos los trabajadores. 2. La participación de los trabajadores como representantes en el funcionamiento técnico de las industrias. 3. Sindicalización del Estado, otorgándole a los sindicatos y a los trabajadores la gestión de la industria nacional y los servicios públicos. 4. Nacionalización de los ferrocarriles y el sector del transporte. 5. Establecer seguros por invalidez y vejez. 6. Reducción de la edad de jubilación de los 65 a los 55 años. 7. Nacionalización de toda la industria armamentística. 8. Un fuerte impuesto progresivo sobre el capital. Se contempla una expropiación total o parcial de la riqueza concentrada por la burguesía, que permita redistribuir la riqueza entre todos los italianos de manera equitativa. 9. Confiscación de todas las posesiones de las congregaciones religiosas y la abolición de todos los obispados, que constituyen una enorme responsabilidad para la nación y poseen un gran número de privilegios en comparación con el resto del pueblo italiano. Y 10. Revisión de todos los contratos de suministros de guerra e incautación del 85% de las ganancias de guerra. En fin, este manifiesto, como ves, lo suscribiría hoy Podemos o Nicolás Maduro sin pestañear, vamos, si no todo, pues buena parte, ¿no? En fin, estos, como te digo, son los textos fundacionales. No me he ido por ellos, te los he leído. Bueno, el original estaba en alemán y en italiano y te los he leído traducidos al español, pero son tal cual. Esto es lo que pensaban esos partidos en sus programas. Puedes decir, bueno, una cosa es lo que digan, otra cosa es lo que hagan, ¿no? Sí, está claro, pero al final tienes un programa y el Partido Nacional Socialista Alemán, luego ya en el poder a partir del año 33, no se caracterizó por su amor por el libre mercado, ni mucho menos, y el fascismo italiano, bueno, en ese caso bastante menos, ¿no? Mantuvieron una economía más o menos de mercado, pero con un montón de restricciones y si bien no estaba planificada, sí estaba orientada, claramente. En el caso de la alemana, a partir del 33 empieza a estar claramente orientada al rearme del país y a preparar a Alemania para la guerra. En fin, decir que el fascismo o el nazismo no eran socialistas desde el punto de vista económico, pues es, por un lado, no haber leído sus textos fundacionales y, por otro lado, no conocer tampoco bien su historia, que no es muy larga, es cierto. Duraron, pues, si vamos hasta el final de la guerra, 25 años, porque uno nace en el 19, el otro en el 20, llegan al poder, los italianos llegan antes, los alemanes un poco después, en el 33, y en el 45 ambos desaparecen. Tenemos ahí 25 años de historia, una parte de esos años en el gobierno, considerable en el caso de los fascistas italianos, también considerable en el caso de los nazis alemanes, pero no tan larga, y una parte, digamos, entre comillas, en la oposición, ¿no? Como aspirantes al poder. En ambos casos, su rechazo al libre mercado, su rechazo a la economía abierta, o digamos ya a la sociedad abierta, era palpable. Y sus soluciones siempre pasaban por ser soluciones típicamente socialistas. Pero en fin, pues nada, veo que me he enrollado sobre todo con la primera llamada, así que vamos a terminar aquí. Nos ha quedado una contrarréplica hoy cortita de llamadas, pero bueno, las tres, como habéis visto, eran muy interesantes y dan para hacer un programa incluso más largo porque son asuntos sobre los que se puede debatir no durante horas, sino durante días. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Estamos a 18, como os he dicho al principio. Mañana será 19, habrá Contracrónica, por supuesto, y aquí estaré. Hasta mañana, amigos.